noches, amigos que nos están viendo en este video. Estamos aquí en la casa del director general del Ministerio Bendiciendo Israel y estamos aprovechando este tiempo para poder hacer una entrevista y que nos pueda un poquito más explicar y profundizar algunos argumentos sobre Israel, la iglesia, Israel en la actualidad. El director Carlos Estupiñán vivió varios años en Israel y queríamos darle mayor información, ¿no? Sea para las personas que van a viajar con nosotros este año en diciembre, sea para los futuros peregrinos que estarán viajando con el Ministerio de Bendición de Israel. Así que tenemos algunas preguntas que hacer, algunas curiosidades y para poder entender más sobre Israel. Carlos, buenas noches, Dios te bendiga. Muchas gracias, buenas noches amigos que nos ven y nos siguen. Sí, muy contento de poder realizar este sueño de parte de Dios, de poder llevar un conocimiento específico y un apoyo hacia el pueblo de Israel a través de las varias actividades que tenemos en nuestro ministerio Bendiciendo Israel. Y sí, vamos a profundicemos un poco. A las personas, los hermanos, los cristianos tienen preguntas de Israel, varias preguntas que no se tratan mucho en lo general y queremos cubrir esa extensión, ese tema. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es ¿cuál es la importancia bíblica de Israel? O sea, Israel en la Biblia y su importancia. Bueno, Israel está nombrado 2226 veces en el Antiguo Testamento la palabra Israel y encontramos 69 veces en el Nuevo Testamento. Entonces la encontramos cerca de 2295 veces la palabra Israel, sin nombrar las referencias indirectas a Israel como nación o como familia. Es el segundo tema más nombrado después de Dios en la Biblia. Entonces es de una importancia trascendental el tema de Israel y es uno de los temas menos tratados a nivel del cristianismo evangélico, ¿no? Entonces Israel es importantísimo como tema. Hay cursos que se llama Israelología, que se trata sobre Israel y la iglesia. Entonces es un tema muy importante. El segundo tema después de la palabra Dios que está más nombrado en la Biblia. Debiera ser tratado. Entiendo. Bueno, buenísimo. ¿Y cuál es el origen de Israel en realidad? Porque hablamos que Israel es importante en la Biblia, pero ¿dónde nace Israel? ¿Cómo nace? A ver, Israel, después de que Adán y Eva pecaron, de que Adán y Eva pecó y fueron expulsados del Edén, en Génesis 3:15 encontramos la primera profecía mesiánica, que quiere decir que cuando pecaron Adán y Eva, empezó enseguida, Dios activó un plan para salvación de la humanidad, para poder rescatar al ser humano. Entonces, para poder Dios desarrollar este plan en un mundo perdido, Dios llama a un hombre que es Abraham, lo tenemos, Abraham, llama a un hombre de Ur de los Caldeos, donde ahora es Irak. Lo separa, como vemos en Génesis 12, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu ciudad, y lo hace suyo, le enseña, espiritualmente lo trata, entra en un proceso. De Abraham entonces viene una familia, vienen sus hijos, Isaac, Jacob. De Jacob viene una familia, que esta familia se convierte en las 12 tribus. Que estas 12 tribus, cuando salieron de Egipto y conquistaron la tierra Canaán, se convirtieron en una nación. De una nación, Dios sale de la tribu de Judá, saca un linaje especial a través de la promesa que hace a David, donde vendría el Mesías, el Salvador del mundo. El origen entonces de Israel se convirtió en un instrumento de parte de Dios. Israel se convirtió en un instrumento de parte de Dios para la salvación del mundo. En efecto, por eso tenemos en Juan 4:22, tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Israel, el origen de Israel fue escoger un hombre para después sacar una familia, para después crear una nación,
para dentro de esa nación crear un linaje donde cual vendría el Salvador. Nuestro Israel se convierte. Que digamos que todo nace con un hombre, con Abraham, y que a través de Abraham y de la nación de Israel llegó, digamos, el Mesías, ¿no? El Salvador de la humanidad. Ese es el origen de Israel. Ese es importante. Ese es el origen de Israel. Okay, claro, lo que podemos sintetizar de dónde viene Israel y para qué viene y de qué sirvió. Claro, como Dios obró. Bueno, hay otra pregunta curiosa, ¿no? Que yo siempre me he preguntado y creo que a lo mejor muchos de las personas que están viendo este video. ¿Cómo es que Dios ve a Israel? Porque tú dices que Dios escogió a Abraham, es la nación que Dios eligió para darnos el Salvador, pero ¿cómo Dios ve a Israel? Ahora, actualmente, ¿cómo Dios ve a Israel? Sí, uno como cristiano dice, sí, ¿cómo Dios, es verdad? ¿Qué Dios piensa de Israel? ¿Cómo Dios ve a Israel? Bueno, cuando empezamos nuestras introducciones en los estudios bíblicos que llevamos, nosotros decimos, Dios ama a toda la humanidad, a cada ser humano, en todas partes del mundo, de cualquier lengua, de cualquier nación, raza, ¿sí? El Señor Jesucristo vino y murió por todos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Ser humano, el Señor nuestro Dios ama a todo ser humano, pero cuando se trata de naciones, de países, de naciones, de instituciones, gobiernos, naciones, reinos, Dios tiene un especial tesoro que se llama Israel. Entonces, con respecto a la salvación, el amor humano, a la humanidad, Dios ama a todos. Pero cuando ya hablamos de países, Dios tiene un especial tesoro. En Deuteronomio 26, podemos ver aquí, yo lo tengo ya separado, Deuteronomio 26, 18, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Esta palabra de propiedad, esta palabra que dice aquí, como exclusiva posesión, es una palabra que quiere decir un tesoro personal. Israel, con respecto a todas las naciones del mundo, es una posesión personal de parte de Dios. Dios ve a Israel, como en otra parte de la Biblia dice, la niña de sus ojos. Dios ve a Israel con ese amor por los padres, Abraham, Isaac, Jacob, lo que hicieron David, ¿no? Entonces Dios, en algunas partes de la Biblia vamos a ver por amor a tus padres. Dios los ve, lo ama y ya le digo, y ya podemos ver, es entre las naciones, Israel es su especial posesión, como tierra, como nación. Bueno, estuviste hablando, Carlos, del hecho que Dios ama de manera especial a Israel, ¿no? Profundamente a Israel. Y es algo un poco contradictorio que a mí me gusta mucho la historia y me he dado cuenta que a lo largo de la historia, Israel, el pueblo judío, siempre ha sido perseguido, maltratado, asesinado. Lo vemos en la Inquisición en España, lo vemos después en el Holocausto, vemos incluso hoy muchos países que odian Israel. Yo quería preguntarte, hoy en día existe el antisemitismo, sobre todo, pero al nivel de los cristianos. Hay cristianos que tienen ese sentimiento de rencor o de odio hacia Israel. Bueno, tratémoslo en dos partes, ¿no? Con respecto al algo mundialmente, global, basta con encender el televisor, basta con abrir un periódico, basta con abrir el internet, entrar en Facebook, en otros, ¿no? sitios, para ver cómo hay Israel tal vez ahora no está viviendo un ataque militar, pero está viviendo tal vez algo peor, que es un ataque mediático, ¿no? En todo el mundo se está haciendo ver a Israel como un agresor, cuando a veces Israel responde a las agresiones. Entonces dicen, bueno, no, él atacó primero. Yo he leído tantos artículos y basta ver las resoluciones de la ONU, de la UNESCO, que quieren borrar la relación del pueblo judío con la tierra.
Ok, tenemos que ser conscientes que Israel tal vez no está viviendo una guerra militar, como la guerra de los 6 días, la guerra de la independencia. Pero mediáticamente está bajo ataque diario. Con respecto a los cristianos, y en mi experiencia personal, trabajando a través de la librería, de la distribución de libros cristianos, y en más de 10 años y llegando a algunas congregaciones, a muchas congregaciones en la distribución, sí, me he dado cuenta que este ataque mediático está funcionando en el aspecto que se está infiltrando un pequeño resentimiento, rencor, desinformación en los cristianos, más que nada en los cristianos que recién conocen al Señor. Y te vas a encontrar en unas iglesias que hay chicos o hermanos que dicen, no, Israel es el agresor, porque no se habla mucho de Israel, como vimos al inicio, ¿no? Aunque sí es un tema relevante, se lo trata poco. Israel viene a ser un nombre en la Biblia, y las personas a veces no saben que el Israel de la Biblia es el mismo de ahora. O sea, no conectan, ¿no? Han perdido la historia, ¿no? Porque está bien, en las iglesias uno se dedica al crecimiento de la iglesia, a la salvación, al evangelismo, entonces le da poco lugar a Israel y se desconoce esto, pero se puede tener sin querer una infiltración de personas que piensan mal y alimentan rencor. Lo he visto hasta en algunos pastores también, lo he visto a través de que piensan, no tienen un buen concepto de Israel, y nosotros tenemos que interesarnos más allá de lo político, lo militar, todo lo que Dios piensa, lo que la Biblia dice y cuál es el plan de Dios para Israel. Yo creo que también uno de los propósitos del Ministerio Bendiciendo Israel es también eso de dar una información correcta, ¿no? A la gente. Sí, por eso nos hemos propuesto nuestra primera actividad, ¿no? De apoyo a Israel son las redes sociales, a través de la página Facebook Bendiciendo Israel, Ministerio Cristiano Internacional, canal de YouTube, Instagram y próximamente el sitio web para dar esta información correcta. Muy bien. Carlos, otra pregunta más. A mí me toca a veces estar con personas que no son a lo mejor cristianos, Claro. Pueden que crean en Dios o no crean en Dios, pero no tienen una cercanía al cristianismo, y ellos siempre dicen o critican cómo fue fundado y creado el país de Israel. ¿Puedes explicarnos un poco cómo en realidad son las cosas? Sí, esto es fácil de explicar, porque yo me acuerdo que nosotros en la escuela teníamos nuestro libro de historia, nos enseñaban en primero, segundo, tercer grado, por ahí ya nos daban a mí, yo siendo de Ecuador, me daban el escolar ecuatoriano. El escolar ecuatoriano donde nos decían los próceres, la independencia de Ecuador, de cada país, y nosotros sabíamos que ese era nuestro libro de historia. Yo me imagino que tú, amigo, también habrás tenido en tu infancia, en tu escuela, tu libro de historia, ¿no? De tu ciudad, y de ahí vienen las fiestas, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que saber que el libro de historia de la nación de Israel es la Biblia. Wow. Este es el libro de historia, es el libro es la palabra de Dios con el mensaje de salvación. Pero esa palabra fue formada a través de la historia de un pueblo, desde Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus de Israel, después la nación de Israel, después el linaje real de David, de la tribu de Judá, hasta que venga Jesucristo. Deuteronomio, Números, Primera de Crónicas, Reyes, Segunda de Samuel, es la historia del pueblo de Israel. Israel tiene una historia desde que Dios llamó a Abraham, ¿no? Son casi 6.000 años que han pasado, 6.000 años. Es una historia milenaria la de Israel, solamente que los críticos hablan a partir de 1948. No hablan 2.000 años, 3.000 años antes de Cristo. Entonces todo eso se lo cortan, ¿no? Entonces, y dicen que Israel no es el Israel, es el Israel que Dios prometió. El Israel el que vemos ahora es el Israel donde Dios cumplió su palabra, su promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos, al pueblo mismo de ese tiempo, a David.
Israel en 1948 cumplió las profecías de Isaías 43, Jeremías 23, Zacarías 8 y la famosísima profecía de los huesos secos, ¿no? De los huesos secos se cumplieron con Israel. Cuando Israel volvió en 1948, los judíos que fueron desterrados después en el Imperio Romano por medio de Tito, que arrasó con Israel según la profecía de nuestro Señor Jesucristo, justo 70 años después de su muerte, por ahí, vino Tito, el general romano, arrasó con el templo, todo Israel, sacaron a los judíos de Israel y metieron más bien griegos, macedonios a vivir allá, los romanos, ¿no? Y después de 2000 años Israel vuelve cumpliendo uno de los eventos proféticos más importantes en el plan de Dios profético. El siguiente es el rapto. Va a haber otros eventos por ahí, unas guerras de Gog y Magog, que se dice China, Rusia, pero son secundarios. Pero Israel, cuando Israel llegó, el reloj profético empezó a marcar, a avanzar. Buenísimo, Carlos. Quiero hacerte otra pregunta, Carlos, como tú estabas explicando que hay gente que, bueno, Dios ama a Israel y el antisemitismo y todo, ¿no? No. Y yo a veces me he tocado con algunas personas, cristianos, que me dicen que sienten un poco de rencor hacia Israel o indiferencia, porque ellos acusan que la muerte de Jesús fue causada por los judíos, porque los judíos tuvieron la oportunidad de poder salvar o Barrabás o Jesús, y ellos prefieren Barrabás a Jesús. Entonces ellos acusan un poco que los judíos fueron los autores del asesinato de Jesús. Bueno, y lamentablemente esto dio origen a muchas teorías donde han sido pretextos para perseguir a los judíos a través de los tiempos, ¿no? Que fueron los que asesinaron, no dicen a Jesús, o sea, sí, van a Jesús, pero dicen a Dios. Y dieron paso a la Inquisición, a la teoría de la sustitución, a Hitler se basó de esas cosas también. Y produjo mucho mal, pero esto es esta es una de las tantas teorías que Satanás ha puesto en contra del pueblo de Dios en realidad, ¿no? Porque él odia todo lo que Dios ama. Entonces él persigue lo que Dios ama y sabe que cuando él toca lo que Dios ama, entonces le causa a Dios dolor. Pero con respecto a los tiempos precisos de Jesús Barrabás, simplemente es un tema que podemos profundizar bastante, pero lo vamos a tocar no de una manera rápida ahora. Habían profecías de que a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Profecías de que en las cuales estaba de por medio nuestra salvación. Dios sabía que no iban ellos a entender el mensaje del Mesías, porque ellos esperaban un Mesías guerrero que venga a libertarlo, un revolucionario del Imperio Romano, que no sé, esperaban un general. Ellos lamentablemente se comieron 10 capítulos de Isaías, saltaron el siervo sufriente y pasaron al reino, que tiene que coincidir con la segunda venida. Entonces ellos ver a uno que dice ama a tus enemigos, o si te pide una milla lleva dos, en tiempos que eran oprimidos, para ellos fue, no, no es. Ya el plan ya estaba hecho, ya estaba profetizado que iba a suceder, pero hay algo muy importante, ironía divina, digo yo, ¿no? Ironía divina, se vieron tantas ironías que en el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús pasó 5 procesos judiciales, 2 religiosos y 3 civiles. En la casa del primer proceso que fue en la casa del suegro de Caifás, en donde Caifás, el sumo sacerdote, donde Pilatos, después fue donde Herodes y después regresó donde Pilatos. En los 5 procesos al Señor Jesús se lo encontró inocente. El Espíritu Santo llevando los hilos de la historia, porque el cordero que tenía que ser sacrificado tenía que ser puro, inocente. Lo encontraron inocente. Otra cosa también, otro asunto, fue que al Señor Jesús no lo encontraron culpable de nada, de disidente, de blasfemo, de nada, sino que murió por sustitución. Jesús sustituyó a Barrabás. En lo que a la postre iba a suceder espiritualmente, Él iba a tomar nuestro lugar, Dios moviendo los hilos de la historia, ¿no?
Y también va bien, Jesús murió por impulso de los judíos, pero los que ejecutaron plenamente, civilmente, legalmente, y los que ejecutaron la muerte en sí fueron los romanos. Entonces, no es hay que saber un poco la historia, los siglos, el por qué sucedió lo que sucedió. No se puede este argumento usarlo de que los judíos mataron a Jesús, no fue así. Bueno, gracias Carlos por la explicación, de verdad. Si ustedes tienen preguntas, esta es una entrevista, pero vamos a tener muchas otras. Pueden escribirnos en nuestros comentarios, preguntas, dudas, si quieren alguna aclaración más, que vamos a poder con Carlos responder en un mañana. Carlos, una pregunta, una curiosidad. Tú has vivido en Israel, tienes familia, contactos, amigos allá. Yo quería preguntarte, ¿en Israel hay judíos que creen en Jesús? ¿Hay judíos que se han acercado a Jesús como Mesías, como el Salvador? Bueno, Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre se guarda un pueblo, un remanente, como en los tiempos de Elías, que Elías decía: el Señor, han matado a todos tus profetas. El Señor decía: pero yo me he guardado un remanente. Siempre, los judíos mesiánicos, ¿no? Se dicen, son mesiánicos porque creen en el Mesías, ¿no? Como nosotros. Entonces, son una comunidad pequeña que yo cuando estuve en el 98 vi que sufrieron tanto, porque no solamente eran relegados, mal vistos, ¿no? Sino que también les quitaban los derechos, porque había un partido político, Shash, es un partido religioso que decretaba leyes y les quitaban derechos a los niños en el asilo, en las escuelas, tal vez no tenían los mismos privilegios que los otros, ellos entonces no tenían la misma previdencia social. En el 98. Un poco de discriminación. Exacto, de discriminación. Pero este pueblo se ha mantenido fiel, y es por eso que nosotros oramos y apoyamos y queremos apoyar, y cuando vamos tenemos encuentros con estas iglesias para decirles: aquí estamos, no están solos. Entonces, pero ha crecido y ahora está creciendo. Hay un momento del pueblo mesiánico tomando fuerza ya, aunque porque el país se está abriendo un poco más en ese aspecto. También déjame decirte que nosotros, ahora que vamos al tour en fin de año, vamos a coincidir con Israel Adora. Israel Adora es un evento organizado por un ministerio mesiánico en Israel, el pastor Eduardo Joseph, ¿no? Y la Open Room con Israel Adora, que hacen una convocatoria internacional de adoración. Una vez al año suben artistas salmistas, y allá nos encontramos en Jerusalén para adorar al Rey, latinoamericanos, mesiánicos y la iglesia latinoamericana, y de esta manera apoyamos al pueblo. Hay un pueblo y hay que orar por los judíos mesiánicos para que ellos puedan llevar la palabra a su pueblo. Así es, hay que orar por los judíos. Aprovecho que anticipaste todo el tour, que efectivamente vamos a tener un día de concierto en Jerusalén, nuestro tour con Mía San Marcos, Jacobo Ramos, Fonky, Yulisa, Emily Rosario, Juan Zamorano. Así que va a ser una noche inolvidable de adoración. Y una administración en Galilea. Una administración en Galilea, ¿no? Increíble, buenísimo. Así que no se pueden perder el tour que vamos a tener a diciembre. Otra pregunta, Carlos. Tú que eres el director y que fundaste el Ministerio Bendiciendo Israel internacional, porque estamos ya en varios países, ¿no? Perú, Ecuador, estamos en varios, Alemania. Yo quería hacerte una pregunta. Como el nombre del ministerio, ¿qué puede hacer hoy la iglesia o el cristiano en sí para poder bendecir Israel? Ok, sí, ¿qué podemos hacer? Es el núcleo de nuestro ministerio, sí. Digamos, la pregunta la podemos hacer para que sea más impactante. ¿Qué Dios espera de mí como cristiano para con Israel? ¿Qué Dios espera de ti, amado hermano? ¿Cómo podemos ayudar a Israel? En primer lugar, orando, intercediendo por Israel, apoyando. Ministerios como los nuestros, hay otros también, ¿no? Propagando la buena información. Pero también en la Biblia, en la palabra, ahora quedémonos con Dios, solamente con Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué hay en la mente de Dios para con Israel? Sabemos que Israel es entre las naciones su especial tesoro, fue su instrumento,
y Dios va a restaurar a Israel en el futuro, ¿no? Entonces Dios tiene un plan con Israel. Génesis 12:3, cuando en el llamado a Abraham, en el pacto con Abraham, dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, ¿no? Quiere decir que ya Dios, 6000 años atrás, había previsto que el mundo con respecto a Israel iban a haber dos tipos de personas: los que bendigan a Israel y los que maldigan a Israel. Y Dios anticipó eso y dijo: al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. No hay término medio. Israel es visto bien o visto mal. Claro, no se puede ser diplomático con Israel, ¿no? En el aspecto de que neutro, ¿no? O uno lo ve bien o lo ve mal. Y Dios anticipó esto. ¿Y qué dice el Génesis? Dice: bendeciré a los que te bendijeren. Salmo 122 dice: pedid por la paz de Jerusalén. O sea, pedid, un imperativo, y sean prosperados los que tu bien desean. Hay bendición para los que aman a Israel. Una promesa para nosotros. Promesa, exacto, promesa. Una promesa bíblica: pedir y sean prosperados los que tu bien desean. Hay también en el Salmo 137:5, vamos a ver, el Salmo 137. Dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hay prácticamente imperativos, ¿no?, en la Biblia para con Israel. Entonces, esto yo trato de decir. Con respecto a Israel, nosotros tenemos que entrar en armonía con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios late en el sentido del amor a Israel. Es verdad, tienes razón, porque yo una vez analicé y pensé: si yo soy cristiano, yo quiero parecerme a Jesús, ¿no? Quiero tener el mismo sentimiento que siente Dios. Entonces, si Dios ama a Israel, yo quiero tener ese mismo sentimiento. Exacto, armonizarse con el corazón de Dios, ¿no? Y no tengo que olvidar que Jesús fue judío y hizo todo lo que hace el judío. Entonces, y Jesús dijo: de la salvación viene a los judíos. Pero ya vamos directo al punto. ¿Qué espera Dios de mí? Espera que hagamos estas cosas, ¿no? Pero algo ya apostólico, algo bíblico, una instrucción, eso, ¿qué podemos hacer? Si tú te estás preguntando, bueno, ¿qué espera Dios de mí? Hemos dicho algo, pero acá está el meollo. En Romanos, Pablo habla mucho de esto, por ahí por el capítulo 10, 11, 12, habla sobre esta relación, esta transición que ha habido, ¿no? Y en Romanos 11:30 dice, atención, pero como Romanos 11:30, pero como vosotros también en otro tiempo, refiriéndose a nosotros como cristianos, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de Israel, ¿no? Así también dice, mira, Pablo, estos ahora han sido desobedientes, se invirtieron los papeles, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Si tú y yo y tú, amigo, alcanzaste misericordia, porque ya hablamos antes, ellos cayeron, ¿no? Desobedecieron, no entendieron el plan de Dios, y nosotros entramos a una etapa de misericordia, pero dice así mismo, para que nosotros pidamos por misericordia para ellos. Imagínate, Dios se invirtió el orden, pero el orden no se invirtió para que uno se sienta superior al otro, porque esa es otra falla. Dice, ahora yo tengo la Antiguo y Nuevo Testamento y soy cristiano y tengo las promesas y yo, Israel, allá se quedó. No. La Biblia lo dice. Ellos fueron desobedientes, ahora tenemos para que ellos alcancen misericordia. Eso espera Dios, y nosotros lo hacemos a través de este ministerio. Yo sé que tú me has visto que a veces tú haces convocatorias también de ayuno en favor de Israel, ¿no? Claro. Así que si hay gente que está interesada, que quiere colaborar, puede seguir en el Facebook, en la página, ¿no?, del ministerio, claro. Y ahí tú vas a estar... Si tu iglesia está interesada, coméntale a tu pastor de nuestras actividades, y ya hemos ido en algunas iglesias, llevamos estudios sobre Israel y la iglesia, hacemos un culto especial para Israel, hacemos ayunos, y el próximo día de septiembre vamos a estar en Torino, y también en italiano también, español, italiano. Bueno, la última pregunta, Carlos.
Este año vamos a tener el viaje a Israel, otro viaje más a Israel, el del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Vamos a estar allá una semana. Y yo quería preguntarte, porque a veces me toca con personas que se han inscrito, están interesadas, quieren participar, y me preguntan, ¿Israel es un lugar seguro donde poder hacer turismo, donde poder conocer, ir a pasear, a ver? Bueno, ok, parte de la desinformación, de la guerra mediática que está viviendo Israel es boicotear el producto israelí y boicotear la principal fuente de ingreso de Israel, que es el turismo. Entonces todo está calculado, toda la información que vas a escuchar va a ser como para que evites ir, para que veas desastre, pero no es así. Hay problemas, pero en las fronteras, no es que son los problemas en la ciudad, todos uno puede estar. Me acuerdo cuando estuvimos en Galilea, en el barco, haciendo el culto de adoración en barca, este pastor mesiánico que tenía el barco, él nos agradeció el año pasado y decía: muchas gracias por la valentía, por no haberse dejado llevar por lo que... Porque si ustedes escuchaban a la prensa, a la crítica, no estuvieran aquí, pero en cambio están aquí, dice, gracias, ¿no? Israel es uno de los países más seguros del mundo en realidad, ¿no? El aeropuerto Ben Gurion es uno de los aeropuertos, el aeropuerto más seguro del mundo, que después de los varios atentados terroristas en Francia, Bélgica, ¿no? Le están pidiendo asesoramiento. ¿Cómo ustedes hacen? No hay nada, incluso hay algo curioso. Cuando nosotros estuvimos en Israel, estuvimos en Jericó, en Belén, ciudades de la autoridad palestinense, y vimos cómo el judío trabaja a la par con el árabe. O sea, adentro hay otra situación de comunidad. El chofer de nosotros era un árabe. Conviven tranquilamente. Hermosa, linda persona. Y nuestro guía era David, y judío. Y los tres estábamos ahí, conversábamos, y ellos hacían broma entre ellos. No. Antes ellos quieren que la gente vaya, para que apoye, porque eso es trabajo para ellos. Mayo, junio, julio, atención, mayo, junio, julio de este año 2017 ha sido el registro de la mayor afluencia de turistas en la historia de Israel desde 1948. Más bien ha aumentado el flujo de turistas. Buenísimo. Imagino entonces que también hay seguridad, hay toda seguridad, sí, toda seguridad. Cuando estamos nosotros, por seguridad está el ejército. Hay una organización. Sí, ya hay una organización. Hay estructuras, todo para eso. Y el ejército de civil, ¿no? Para no ser... Claro. Buenísimo, de verdad te agradecemos por el tiempo, por haber compartido con nosotros temas muy importantes, por haber respondido a preguntas, curiosidades y dudas, ¿no? Sí. Así que esperemos tener otra ocasión más adelante de poder hacer otra. Vamos a tener. Así que amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, escríbanos, que vamos a estar respondiéndoles aquí con el director del Ministerio Bendiciendo Israel. Gracias, Carlos, si quieres saludar a... Muchas gracias a todos, ayúdenos a apoyar, a seguir, a entrar en armonía con el corazón de Dios. Síganos en nuestra página Facebook, el Ministerio Cristiano Bendiciendo Israel Internacional, el canal YouTube, el Instagram y próximamente el sitio web. Nos vemos, esperamos vernos en las otras videos y en Jerusalén, en Israel en fin de año. Así será. Shalom, shalom. Gracias por el tiempo, shalom.